Cristo y ha empezado su vida cristiana. En breve, Ricardo, cuéntanos, ¿cómo has experimentado a Dios? ¿Qué es para ti Dios? ¿Cómo te has sentido ahora que has iniciado una vida en Cristo? Cuéntanos en breve, por favor. Okay. Fuerte, que todos escuchemos. Antes que nada, doy gracias a Dios por todas las bendiciones que Él día con día nos da. Doy gracias porque estoy aquí con una familia nueva, una familia espiritual. Antes de dar este pequeño paso, que es el más importante en mi vida, yo he vivido una vida bastante difícil. Yo soy de Cuernavaca y pues he pasado por situaciones demasiado delicadas. Hasta incluso llegué a estar incluso en la cárcel, pero Dios es bueno. Me ha dado la oportunidad de estar aquí. Le doy gracias porque conocí a mi esposa, una familia cristiana, quienes ellos me empezaron a inducir a estar aquí con esa familia que es verdad y vida. Le doy gracias a este Señor porque conocí al pastor, quien me ha ayudado a salir adelante. Y también a ustedes porque están aquí con nosotros y por este momento especial que es el bautismo. Entregar mi vida por completo a Dios, en verdad que es un cambio maravilloso y está lleno de bendiciones. Amén. Gracias a Dios por este testimonio. Hermano David también, será justo que esté con nosotros. ¿Quiere usted orar por estos hermosos hermanos que hoy darán este paso de obediencia? Y por favor, ayúdenos, guíenos en esta oración, hermano. Claro que sí, hermanos. Es un gozo poder estar en esta mañana aquí reunidos para ser testigos de un acto de adoración, por supuesto, de la iglesia. Un acto de adoración porque en su obediencia han trabajado para testificar y para discipular a estos hermanos nuestros que están iniciando un camino por el cual nosotros también vamos caminando. Un acto de adoración de la iglesia que en obediencia ha respondido de esa manera. Es un acto de adoración también el ser testigos de lo que en obediencia ellos van a hacer, ser bautizados. Es un acto de adoración, porque toda obediencia, toda respuesta en obediencia al mandato y a la voluntad de Dios no es otra cosa sino una expresión de adoración a Dios. Y nos alegramos por eso, mis amados hermanos. Y por supuesto que también nuestras vidas espiritualmente son nutridas al escuchar testimonios como el que hemos escuchado en esta mañana de este joven, porque seguimos nosotros adorando y creyendo en un Dios que tiene todo poder. Amén. En un Dios que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. En un Dios de gracia, en un Dios de amor que continúa transformando las vidas de aquellos que confían en Él. Adoramos a nuestro Dios. Amén. Lo adoramos porque Él es real. Lo adoramos porque Él vive. Lo adoramos porque Él está con nosotros en este mismo momento aquí. Recibe, Señor Jesús, entonces nuestra adoración. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora. Nuestro corazón rebosa de gratitud a ti, porque tú eres un Dios real. Un Dios, Señor, que sigues transformando la vida de aquellos que confían en ti. Queremos presentar la ofrenda de estas dos iglesias, resultado de su trabajo, pero sobre todo del trabajo de tu Espíritu Santo, quien ha sido el que les ha convencido. Tu Espíritu Santo que ha guiado, Señor, tanto a la iglesia como a estos nuevos discípulos en obediencia. Ahora ellos, Señor, serán bautizados. Los encomendamos a tu gracia, a tu cuidado, Señor. Los encomendamos a tu amor y que el poder sobrenatural tuyo, Señor, sea a su lado todos los días de su vida para sostenerles en esta carrera cristiana. Señor Jesús, por tu iglesia, para que a su lado también siempre estemos,
para ayudarnos y motivarnos, estimularnos unos a otros a continuar en el camino tuyo, Señor, haciendo buenas obras. Al amor cristiano, Señor Jesús, a nutrirnos unos a otros. Nos encomendamos a tu gracia, a tu amor, a tu cuidado, a tu poder. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los hermanos y hermanas que van a ir siendo bautizados, quisiera pedirles que estuvieran en esta parte de aquí para que puedan pasar. Muy bien, hermanos, aquí estamos en obediencia a la palabra del Señor. Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí estamos en obediencia a esa gran comisión. Adelante. Sebastián, ¿ya has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Dios todos los días de tu vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública de fe que ha hecho, con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es salud, paz y perdón. Por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé. Marino, ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él todos los días de tu vida? Sí. De acuerdo entonces a esta declaración pública que has hecho, yo como ministro de Jesucristo y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo, ¿ya has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, serle fiel todos los días de tu vida? Sí. De acuerdo a esta declaración pública que has hecho, yo como ministro de Jesucristo y con la autoridad que me da la Iglesia Verdad y Vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Noel, ¿ya has aceptado a Jesús en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida? Sí.
¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él todos los días de tu vida? Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, yo como ministro de Jesucristo y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Rita, ¿ya ha aceptado usted a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? ¿Se compromete delante de Dios y de esta congregación a serle fiel, a servirle a Él todos los días de su vida? De acuerdo a esta declaración pública de fe, con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Si ve que está descuadrado, mueve, no, no, no. ¿Sí se ve bien? Cuando le Hermano Fernando, ¿ha aceptado usted a Jesús como Señor y Salvador de su vida en su corazón? Sí. ¿Reconoce delante de Dios y de esta congregación, se compromete usted a serle fiel a Él todos los días de su vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho, yo como ministro de Jesucristo y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ricardo, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí, ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él todos los días de tu vida? amén. Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, yo como ministro de Jesucristo y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Emilia, ¿usted ya recibió a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? Aquí está la cámara. ¿Se compromete delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él y servirle todos los días de su vida? De acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo como ministro de Jesucristo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es un privilegio bautizar a gemelas.
Betsaida y Getsemaní. Betsaida, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? De acuerdo a esta declaración pública que has hecho y con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Getsemaní, ¿ya has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Verdad y Vida, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la hermana Irma terminamos esta primera parte, esta sección, y como Iglesia Verdad y Vida nos sentimos contentos, ¿verdad?, que ver nuevos discípulos sirviéndole y siguiéndole al Señor. Hermana Irma, ¿usted ya recibió a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? Amén. ¿Se compromete delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él todos los días de su vida? Amén. Pues de acuerdo a esta declaración pública de fe, yo le bautizo como ministro de Jesucristo y con la autorización de Verdad y Vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristal, ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él fielmente todos los días de tu vida? Sí. Ok. De acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángela, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Amén. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él fielmente todos los días de tu vida? De acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor y Salvador de tu vida. Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida. De acuerdo a esta declaración pública que tú has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Carmen, ¿ha recibido a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida? Se compromete delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él, servirle a Él todos los días de su vida. Pues de acuerdo a esta declaración que ha hecho con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David, ¿has aceptado en tu corazón a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Amén. Te comprometes delante de Dios y de toda esta congregación a serle fiel a Él, servirle a Él todos los días de tu vida. Así es. Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Lisette, ¿ha recibido a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida? Se compromete delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de su vida. Pues de acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Félix, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él todos los días de tu vida. Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública que tú has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo un soldado de Jesús. Amén. Amén. Erika, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él,
ser fiel a Él todos los días de tu vida. Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Jorge, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él, servirle a Él todos los días de tu vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, y como ministro de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arlene, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Hermana María de Lourdes, ¿usted ya ha aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? Sí. ¿Se compromete delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él, a servirle a Él todos los días de su vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, como ministro de Jesucristo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eloy, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Amén. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él, a servirle a Él todos los días de tu vida? Amén. Pues de acuerdo a esta declaración que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, como ministro de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Loani, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? Pues de acuerdo a esta declaración pública de fe que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a serle fiel a Él y servirle a Él todos los días de tu vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración que has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Noemí ha aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Amén. Se compromete delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de su vida. Amén. Pues de acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios y como ministro de Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dorothy, ¿has aceptado en tu corazón a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Sí, ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? sí, Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uziel, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? Amén. De acuerdo a esta declaración pública que tú has hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luis, ¿has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida? Sí. ¿Te comprometes delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de tu vida? Sí. Pues de acuerdo a esta declaración pública que has hecho, con la autorización del Campamento de Dios
Yo como ministro de Jesús te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Guadalupe, ¿usted ha aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? ¿Se compromete delante de Dios y de esta congregación a servirle a Él, ser fiel a Él todos los días de su vida? Bueno, de acuerdo a esta declaración pública que usted ha hecho, con la autorización de la Iglesia Campamento de Dios, yo como ministro de Jesús le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.